Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a la tertulia. Comenzamos nuevo año, comenzamos con nuevos temas y precisamente hoy martes el tema que hemos elegido para nuestra tertulia es el campo andaluz. Las organizaciones agrarias definen como lo nunca visto la grave crisis por la que están viviendo actualmente y también desde hace ya un tiempo. Para hablar sobre este tema me acompañan hoy aquí en la mesa Roque García a mi derecha, de UPA Sevilla, muy buenas. Muy buenas. También tenemos por aquí a Fernando Rodríguez, de Asaja Sevilla, muy buenas. Muy buenas. Y también a Ramón García, de COAG Sevilla, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Con ellos tres vamos a hablar durante todo este tiempo pues de campo andaluz, de la situación actual, de los problemas a los que se enfrentan y precisamente pues le voy a comenzar lanzando esa pregunta. ¿Grave crisis en el campo andaluz? ¿A qué se debe exactamente? Pues mira, la crisis que tenemos actualmente y la situación tan ruinosa se debe, por un lado, a los altos costes productivos, unos costes productivos que están ahogando a los agricultores, una pluviometría que es también deficitaria en estos primeros compases del año y lo que llevamos de año hidrológico. Acabamos el año prácticamente con unos 100 litros por metro cuadrado, y esto pues teniendo en cuenta que las necesidades hídricas de los cultivos, como por ejemplo el cereal, están en torno a los 300, 400 litros por metro cuadrado, pues hacen que la situación sea bastante compleja. Si a eso además pues aunamos la falta de mano de obra en nuestros campos, una competencia desleal de aquellos productos que vienen a través de nuestras fronteras de terceros países y una PAC que es muy lesiva para los agricultores, pues hacemos una tarta, un puzzle que realmente es bastante perjudicial para nuestros agricultores y ganaderos. ¿Desde cuándo aproximadamente venís sufriendo esta situación? Desde que estoy en el campo. Yo llevo en el campo ya desde que vine de la mili, tengo ya 57 años. Y yo siempre he oído hablar de muy malos precios en el campo, siempre. Y eso es lo que seguimos viviendo, malos precios en el campo. Posiblemente, circunstancialmente, en algún momento, pues los precios se han aliviado por una situación muy especial que se haya dado, pero en general los precios en el campo siempre han sido malos. Siempre nos han estado abusando de nosotros, siempre nosotros somos el eslabón más débil de la cadena. Y cuando lo que debería de ser poner los precios desde abajo hacia arriba para que terminaran en un lineal, ha sido justo lo contrario. Los precios nos lo han ido imponiendo desde arriba hacia abajo, el eslabón más débil somos nosotros y los que vamos desapareciendo del campo, que cada vez hay menos agricultores, somos nosotros. En cambio, el primero de la fila, digamos el que está arriba en la pirámide, que es la distribución, es todo lo contrario, cada vez hay más y cada vez pues nos presionan cada vez más. Por lo tanto, es una crisis que no digamos que es coyuntural, que es prácticamente, ya te digo, que es prácticamente estructural desde siempre. Y necesitamos herramientas para que esto pueda acabar, que si luego pues podemos hablar también luego de esa herramienta, ¿no? Así es, ¿no, Roque? Desde hace muchos años ya pues sufriendo esta situación en el campo y no paráis de luchar contra esta grave crisis, ¿no? Hace muchos años, pero son muchos años, como ya hemos empezado a comentar, que vienen cortándonos a nosotros competencia o cortándonos a nosotros autonomía en la gestión de la venta de nuestro producto, que finalmente tenemos un problema de precio, porque independientemente del cultivo y del momento, si tenemos más lluvia, más sequía o menos, nosotros sacamos muy buenos productos, muy buenas producciones. El problema es que no se mantiene un precio a esas buenas producciones que tenemos. ¿Cuál es quién nos está quitando esas competencias? Por lo que ha comentado Ramón, quien configura el precio de nuestros productos, que no somos nosotros, que lo sepan los ciudadanos, que nosotros no llegamos a un almacén y decimos, oye, que mi caja de naranja vale 27 céntimos. No, nos dicen, te voy a dar, si acaso, déjamela y ya veremos. Entonces, ahí es donde está el problema. Tú cuando vas a comprar un tornillo a una ferretería, el tornillo vale los 25 céntimos, los pagas, te lo llevas y si no, no. Y aquí nos pasa lo contrario, nosotros no le ponemos ese precio. Y eso no se ha forjado en los últimos 5 años, entonces llevamos 30 años que se ha configurado un sistema de comercialización que es muy perjudicial para el sector primario, todo, ganadería, agricultura, todo el sector primario estamos en manos de... ¿Cuál era el origen de ese sistema? El que nosotros
después de un proceso de guerra y una transición y demás, no hiciéramos que el comer fuera muy caro, que no, y nos pusieron unos límites, pero esos límites, hombre, ya ha pasado un tiempo, ya esos límites tenemos que estar en una competencia real. Una situación además que es inestable, ¿no? Y que esa subida de precios sigue aumentando, ¿no? Y es directamente, está relacionado. Si sube el petróleo, a nosotros nos baja los precios, porque el coste que se ha incrementado ese producto, ¿a quién se lo quitan? Al último del eslabón. El petróleo, el plástico, la mano de obra, cualquier coste que se incremente en la cadena, a nosotros nos resta de nuestro precio que recibimos, de nuestras liquidaciones. Ese es el problema, es decir, si hay un incremento de coste y se distribuye en toda la cadena, pues oye, todos asumimos algo, pero si solo lo asume el productor, que es al final el que está poniendo el dinero para poner ese producto en el mercado, pues estamos financiando a toda la cadena. Como dice Roque, sí que es verdad que en esta campaña, además estamos viviendo, creo que podemos tildar como la campaña más cara de la historia, puesto que se han elevado los precios de manera exponencial con respecto a la pasada, con carácter interanual. Por ejemplo, pues los piensos se han incrementado en torno a un 20%, las semillas un 25%, el coste eléctrico, ¿no?, que al final pues también está afectando a todas las zonas regables, se ha elevado un 270%, los abonos, que son indispensables para la nutrición y por los posteriores rendimientos que tenemos los agricultores y al final de los cuales dependemos para nuestros beneficios, también se han incrementado pues, del orden de 200 a un 300%. Todo esto hace pues, que al final los márgenes de beneficio que tiene el agricultor pues vayan a menos y se pongan en entredicho la viabilidad de las explotaciones. Como ha dicho Roque, el eslabón de la cadena agroalimentaria más débil es el agricultor. Ya hace escasamente unos días, el 15 de diciembre, pues se realizó una tercera reforma en apenas 2 años de la cadena agroalimentaria que modificaba pues, la ley 12/2013, que tenía de manera primitiva, y vio la luz pues, la ley 16/2021, modificaba la cadena agroalimentaria, pero realmente seguimos con los mismos problemas. En el artículo 12 de esta ley de la cadena agroalimentaria se dice que no se puede vender a pérdida, que se tienen que establecer unos contratos previos a la venta de los productos. Y es aquí en este artículo donde yo creo que hay más dudas, ¿no?, más vicisitudes, porque se dan una serie de características intrínsecas en el sector, que es que muchas veces pues, se formalizan contratos antes de vender las producciones, incluso estando en campo. Si desde el momento en que se realiza el contrato hasta el momento de venta hay unos incrementos de los insumos agrarios y por tanto se encarecen las producciones finales, ¿qué pasaría en este momento? Pues salen a la luz una serie de preguntas, ¿no? El comprador deberían de rescindirse este contrato, se debería modificar, en caso de que el operador o el comprador realmente formalizase este contrato y esta opción a compra se podría sancionar. En definitiva, esta ley se ha hecho con mucha celeridad y ya lo dice el refrán, ¿no? A misa no vayas con prisa. Hay ejemplos muy claros, actualmente se están dando, por poner uno de ellos, pues con los cítricos, ¿no? La naranja, por ejemplo, la variedad navelina, pues se está comprando en campo en torno a los 10-15 céntimos y realmente llega a los lineales de los supermercados, a los consumidores a un precio que puede oscilar entre los 85 y el €90. Es totalmente una diferencia abismal que se ve, bueno, que el que se ve enriquecido pues son los intermediarios, ¿no?, aunque parezca un tópico y un populismo, pero es así. Hacía referencia a la ley de la cadena alimentaria, ¿no? Sí. Esa falta de reciprocidad con las importaciones no soluciona los problemas del sector, ¿no? Debido principalmente... Te voy a decir una cosa, sí. Ya tenemos algo, ya por lo menos hemos parido algo. Es que hace escasamente 15 o 20 días no teníamos nada, estábamos a expensas y estábamos a los pies del caballo. Tenemos una ley que nos ha costado mucho trabajo poderla sacar, desde la organización, desde al menos desde mi organización se ha peleado, llevamos mucho tiempo peleando. Necesitábamos algo que nos respaldara, no podíamos nosotros ser el último del eslabón de la cadena y no tener nada que nos respaldara. Tenemos algo. Estoy con el compañero de que es una ley que todavía se queda corta,
pero estamos seguros que si nos ponemos en ello y trabajamos todos en esta misma línea, la vamos a poder desarrollar. Tenemos que dar ejemplo con sanciones, hay que sancionar. A las comunidades autónomas hay que darle más fuerza en este sentido, porque quien sanciona luego son las comunidades autónomas. Y entonces hay que darle más amplitud a la ley, pero tenemos algo que no teníamos antes. Y lo mismo que han sido capaces de poner por ley una subida de sueldo, que me parece muy bien, también por ley debería de salir una cuesta como esta, que a mí me prohíban vender por debajo de mis costes, o mejor dicho de otra manera, que nadie me pueda comprar por debajo de mis costes. Sobre todo esto hay que seguirlo acompañando no solamente de sanciones y de controles. Esto también habría que acompañarlo con que en los puertos, en las aduanas, que por cierto hay que decir que de la Unión Europea no hay un control aduanero, ¿sabe? Cada aduana tiene su librillo, ¿sabe? No hay controles de lo que entra, pero lo que te quiero decir con esto es que, por supuesto, esta ley, si la ponemos en marcha en España y no controlamos los puertos, no controlamos lo que nos entra de fuera, evidentemente se pueden desplazar las compras y a comprar algo más barato que venga de fuera. Por eso lo que hay que hacer es controlar las exportaciones, los contingentes que se lleven a cabo, si se controlan X toneladas de naranja o X toneladas de tomate, de pimiento, del producto que sea, que realmente eso es lo que entre. Pero para eso hay que hacer una unidad de aduanas. No puede ser que lo que entre por Ámsterdam no se tiene ni constancia en Algeciras, o lo que entre por Algeciras no. Entonces, claro, esta gente se la saben todas y van utilizando diferentes puertos para meter mercancías, pero eso hay que controlarlo y hay que hacer una unidad. Y evidentemente es esencial para que esta ley de cadena funcione, es obligatorio y es necesario controlar lo que nos viene de fuera. La ley ya es una realidad, ahora lo que hay que es seguir luchando por esos aspectos que comenta, ¿no? Claro, todo es mejorable y evidentemente una ley que acaba de nacer, que prácticamente no tiene todavía ni el primer mes, pues entre todos tendremos que aportarla. Ya tenemos eso y vamos a seguir trabajando en ella. Lo que no podemos es estar a los pies de los caballos a merced de lo que nos digan los precios que nos quieran imponer los de arriba. Fernando, Yo me gustaría hacer un breve matiz a mi compañero Ramón. La ley realmente nació en el 2013, Ramón, y se ha modificado hace escasamente unos días, el 15 de diciembre, ya es la tercera reforma en apenas 2 años. No quiere decir que la ley ha visto la luz ahora, no, la ley ya lleva desde 2013. Yo creo que ha pasado bastante tiempo para que se pueda poner en vigor pues ese control de ventas a pérdida y una ley efectiva, no una ley que se saque con celeridad, que se reforme con celeridad y que al final pues tenemos las mismas problemáticas que en el 2013. Se sigue vendiendo a pérdida, se siguen realizando prácticas abusivas y estamos al final en la misma circunstancia. Estoy de acuerdo con Ramón en que hay que hacer pues bueno, sanciones y tener un control efectivo de esta cadena para que el eslabón más débil, que es el eslabón productor, agricultores y ganaderos, pues no vendan a pérdida sus cosechas y tengan una viabilidad y una rentabilidad en las explotaciones, porque si no nos vamos a ver abocados a la desaparición de muchas de las explotaciones. Y puntualizo una cosita, ya termino en este tema, con respecto a las importaciones de terceros países. Es cierto que no se está teniendo un control en aduana de estos productos agroalimentarios que proceden de terceros países. Vamos a volver al tema de los cítricos, por ejemplo, los que entran desde Sudáfrica. Es una competencia totalmente desleal porque, por un lado, pues tienen una mano de obra en estos países que son bastante más baratas que las que tenemos aquí, por ejemplo, en Andalucía, en nuestra región. Utilizan además o juegan con otras normas, ¿no? Porque están utilizando productos fitosanitarios, materias activas que llevan prohibidas aquí en nuestro país pues incluso más de 20 años. Por tanto, pues al final los márgenes que tienen estos terceros países con respecto a los agricultores de nuestra provincia, de nuestra región de Andalucía, pues son mucho mayores y al final van a deslocalizar, como decía Ramón, pues nuestras producciones hacia terceros países, afectando pues a la viabilidad de nuestros agricultores y de nuestras explotaciones en definitiva. Hombre, está claro que es del 2013 y que no estaba funcionando, eso lo tenemos claro. También que estamos en la situación que estamos. Nosotros todo este proceso lo iniciamos en el 2019. Era un proceso de movilizaciones, de presión, de un llanto, de un alarido diciendo que esto no está funcionando y estamos ya todos al límite.
en ese periodo tenemos una pandemia, tuvimos que suspender todo el proceso de movilizaciones, nosotros estábamos en la calle en ese momento. Como organizaciones, como agricultores, fuimos los primeros que nos pusimos a disposición de la sociedad a trabajar y aportar, vamos, equipos que teníamos nosotros en la finca para hacer tratamiento, los llevábamos a donde hiciera falta. Es decir, en esa situación, pero claro, nosotros estábamos en la calle y lo que estábamos reclamando era que se hicieran cambios en la ley, en las relaciones, en cómo se configuran los contratos. Estamos pidiendo muchas cosas, es decir, en esta revolución que queremos hacer de cómo se configura el precio y cómo al final se hace la liquidación y nosotros no queremos hacernos multimillonarios, nosotros simplemente queremos recuperar lo que hemos invertido y ganar un poquito, nada más. Pero claro, llega un momento que no estamos recuperando ni siquiera lo que estamos invirtiendo. Entonces, en todo este proceso, uno de esos puntos pequeños que hay que hacer es, había que cambiar la ley de la cadena alimentaria y hay que hacer que sea efectiva. Es decir, todavía no la tenemos en marcha, pero tenemos que conseguir que sea efectiva. Y ya digo que veníamos del 19, estamos en el 22 y tendremos que todavía presionar y trabajar en esa línea para que la ley, la configuración del precio, los contratos, los órganos en los que tenemos que hacer las denuncias sean ágiles, las sanciones sean ejemplares, las comunidades autónomas, que aquí también yo hago un llamamiento a la nuestra, tiene que poner a disposición de los agricultores, a disposición nuestra, un observatorio de precios que existe, pero con precios de referencia, que tienen que ser los que sean la referencia para hacer esos contratos. Entonces yo haré un contrato de una naranja, un contrato de un cereal, y lo haré en base a esos costes de referencia que tiene mi administración. Si al final de la campaña esos costes de referencia, habrá una horquilla, están en la parte alta, pues tendré que reclamar la parte alta, pero si se quedan en la parte baja, estaré en la parte baja. Pero tengo que tener ese instrumento que nuestra administración nos lo ponga sobre la mesa. Y tienen que comprometerse a ese desarrollo, porque yo sé, vamos, que lo hemos sufrido todos, la presión de los lobbies, la presión de la gran distribución es muy potente y le influye a las administraciones, le influye a los políticos y nosotros estamos muchos miles, pero ellos son pocos y tienen mucha capacidad de presión. Y luego tenemos otras situaciones que se dan. Por ejemplo, ha puesto Fernando el tema de la naranja. Y se puede dar en la naranja, se puede dar en el calabacín, se puede dar en el tomate. Que va traslocado pues realmente a todos los productos del campo. Cuando nosotros empezamos a producir, nosotros ponemos un producto en el mercado, resulta que nos lo liquidan más barato que están haciéndolo con el importado. En ocasiones, y en el tema de la naranja, esta campaña, en el inicio de campaña pasó. No puede ser que cuando nosotros entremos en el mercado se caiga y diga, ya es que ahora no, muchas veces ya hay sobreoferta. No, se está vendiendo todo. No va a haber nada. Como dice Roque, cuando entra o cuando quiere entrar el producto español en el mercado, pues los operadores, los compradores, pues se respaldan en que el mercado pues está copado de productos extranjeros y que en muchas ocasiones pues nuestros productos se quedan en los árboles, se quedan en los campos porque no hay por un lado precio, y para pagar un precio competente, ¿no?, y competitivo al agricultor y que pueda al menos sufragar los costes de cultivo, y por otro lado, como decía Roque, porque al final nos están pagando muy poquito y el mercado está copado de productos de terceros países. Entonces al final volvemos a lo mismo, una competencia desleal que está afectando directamente a todos nuestros agricultores y ganaderos. En Europa queda claro que desde lleva muchos años legislando a favor de las grandes multinacionales, a favor de las grandes... hay que recordar que de hecho el control de la alimentación lo tienen varias empresas alemanas, en un porcentaje bastante por encima del resto de países, ¿no? Esto evidentemente se han visto favorecidos por este tipo de políticas y se siguen viendo favorecidos cuando se hacen acuerdos con terceros países y se siguen viendo favorecidos cuando la ley no les obliga a pagar un precio mínimo
y de eso ya está bien de esta hipocresía de la Unión Europea y de todos los países aquellos que además luego le lamen el perrito a los propios políticos alemanes, que son al final los que se lo traen, se salen con la suya. Nosotros llevamos mucho tiempo exigiéndole a los políticos, a todos, que a España hay que defenderla de otra manera. A España hay que defenderla con dientes y uñas, porque además es la agricultura, es el pilar más importante que sostiene hoy la economía en España. Si estuviésemos hablando de automóviles, pues a lo mejor estaríamos hablando de Alemania, o si estuviéramos hablando de otras cuestiones, estaríamos hablando de otros países, pero cuando hablamos de la agricultura es inevitable hablar de España. Nosotros no podemos competir con los propios europeos que están produciendo fuera de Europa, porque recordamos que cuando viene mercancía, por ejemplo, de Marruecos o incluso de Sudáfrica, el producto sí será africano, pero los empresarios no son africanos, los empresarios son europeos, y entre ellos están también muchos españoles, que tienen la bondad y la ventaja de tener un mercado europeo con un alto poder adquisitivo y que venden sus precios. Pero es que a los ciudadanos en muchas ocasiones no se les cuenta la verdad, o no se les dice la verdad. Nosotros estamos gastando muchísima saliva y hacemos grandes esfuerzos para explicarle a los ciudadanos que nuestros productos pueden ser que sean más caros, pero evidentemente son más seguros. Nosotros estamos produciendo aquí alimentos con una calidad que yo me atrevo a decir que no se está produciendo en el resto del planeta. Se nos han prohibido un montón de productos, como no puede ser de otra manera, tóxicos, cancerígenos, malos para el medio ambiente. Estamos totalmente de acuerdo, seguimos produciendo. Lo que es intolerable y es de hipocresía es seguir trayendo productos de fuera, donde todavía muchos de estos productos que están aquí prohibidos se siguen utilizando en nuestros países, donde nosotros, por ejemplo, nos obligan a tener mano de obra cualificada y dado de alta, incluso le tenemos que pagar a los patronos, le tenemos que pagar los certificados médicos, cuando en estos países a lo mejor pues nada de eso ocurre, incluso todo lo contrario, con unos sueldos de miseria, y en algunos casos incluso mano de obra infantil, y si me apura en otros países todavía con mano de obra esclava. Y esa es la hipocresía de la Unión Europea, esa es la gran hipocresía, cuando van buscando estas ventajas económicas y a nosotros pues nos hacen la jugarreta, ¿no? Esto lo tiene que tener claro el ciudadano, y aprovechando pues yo aprovecho a que cada vez que vayan a comprar algo al supermercado, pues al menos, que si no es andaluz, por lo menos que sea español, porque hasta en eso nos quieren engañar. Hay mucha confusión en las etiquetas, cuando te ponen una bandera de Andalucía, una bandera de España, pero luego en letra menúa, en letra pequeñita te dice que procede de Marruecos, procede de México, procede de cualquier parte del mundo, ¿no? Y entonces nuestro aliado tiene que ser ciudadano, y el ciudadano es el que tiene que exigir y tiene que demandar este tipo de alimentos, que para eso estamos en Europa. Nosotros pagamos los impuestos en Europa y tenemos todas las condiciones en Europa, y el mercado europeo tiene que ser también el nuestro. No decimos que no puede venir nada afuera, no. Oiga, pero cuando estamos en campaña de naranja, por favor, hombre, es de parvulito. Si estamos en campaña de naranja, no me traiga naranja, tráeme la naranja a partir de que yo termine las campañas. Que aquí hasta se ha hecho un esfuerzo muy grande por parte de los agricultores, porque se ha diversificado. Llegó un momento que todo era navelina, todas se venían en el mismo tiempo. A base de dinero, de mucho dinero, los agricultores han ido cambiando las variedades, y afortunadamente hoy se empieza a coger naranja en Andalucía, en Sevilla, se empiezan a coger en el mes de octubre y se termina en el mes de mayo, para no poner toda la naranja en la misma fecha. Y si ese trabajo lo hemos hecho nosotros, ¿por qué no es respetado por el resto? O sea, que se están haciendo muchas cosas, y para nosotros es importante que los ciudadanos, por eso desde aquí te voy a dar las gracias, que nos den la oportunidad, porque son los ciudadanos los que deben de ser los ciudadanos, los aliados nuestros, y exigir en los lineales este tipo de productos, sobre todo que sea, si no sevillano o andaluz, por lo menos que sea nacional. El papel del consumidor, del ciudadano, es esencial también en este panorama. Habéis hablado de calidad, de consumo,
¿Pensáis que también la actitud del consumidor está cambiando? Cada vez se fija más en que sea un producto sano, de calidad, ecológico y que al final pues sea bueno para su salud. ¿Ha cambiado también eso? ¿Lo notáis, lo percibís? Sí, hombre, el reconocimiento que tenemos, como ya digo, como hemos dicho antes, en el 2019 estábamos en las calles, el reconocimiento que tenemos por parte de la sociedad de este problema que estamos manifestando es tremendo. Es decir, la implicación ciudadana existe. Ahora, al final tú vas a comprar, vamos a poner un nombre, al Mercadona, al Carrefour, al centro comercial, tú vas a comprar y está allí el producto que... Y si necesitas tomates, si necesitas naranjas, es las que hay allí. Tú puedes saber que tienes un vecino, que tienes a alguien, pero si no tienes esa conexión directa, tú tienes que comprar lo que te están poniendo allí como consumidor. Entonces, al final está abocado a comprar eso, por mucho compromiso que tiene. Es decir, que es verdad que está comprometida la sociedad, que hemos notado ese calor, porque cuando tú haces una movilización, pues hay veces que te dicen, sí, hombre, siempre estáis quejando, siempre... Y en este caso, por el tema de los precios, por el tema del mantenimiento de nuestro sistema productivo, era la implicación total. Entonces, situaciones como la que estamos hablando y que llevamos años demandándola por parte de las organizaciones y no hemos conseguido todavía que se tenga la sensibilidad. Voy a poner un ejemplo muy claro. La miel. Te pone miel originaria y no originaria de la Unión Europea. Eso es una barbaridad que lo tengamos en los lineales. O es de la Unión Europea, ya no estamos diciendo de España, o es de la Unión Europea o es de fuera de la Unión Europea, pero tú me puedes decir mezcla de mieles y la tenemos en todos los lineales. Eso es una barbaridad. Tiene que estar el origen claramente. Claro, el etiquetado, como dice Roque... Y al menos si fuera miel de verdad, ¿verdad? Yo creo que es fundamental la transparencia, el etiquetado, que venga perfectamente identificado el origen. También pienso que el consumidor poco a poco se va concienciando cada día más y prefiere pues los productos locales, los productos de nuestra región a productos de terceros países. A pesar de que a lo mejor el precio pueda ser un poquito más elevado. Es donde quería incidir. Desgraciadamente, pues la situación económica de las familias pues es muy diversa y eso pues, puede conllevar a que en un momento dado pues no le quede otra que elegir productos de terceros países, pero sí que es cierto que cada vez más, como digo, el consumidor, el ciudadano, pues opta por productos de aquí, locales, porque son productos extraordinarios, con unas calidades organoléctricas extraordinarias y bastante sostenibles a su vez con el medio ambiente. ¿Querías comentar algo, no, Ramón? Sí, mira, tenemos una de las sociedades más longevas del planeta. Afortunadamente aquí nos morimos muy viejos y no me cabe duda que mucha culpa de que eso sea así es por la alimentación que tenemos. No lo digo yo, lo dice la ciencia. La alimentación mediterránea es una alimentación sana, pero si además que si la alimentación es sana, se produce de forma sana, insisto, se produce de forma sana, pues evidentemente esto ayuda a que vivamos más años y con más calidad. Difícilmente podemos encontrar un caso dentro de nuestra familia, de nuestros vecinos, que no haya pasado una enfermedad de estas malditas. Esto al final hace que la gente se preocupe más por comer sano y por comer bien. Y hoy afortunadamente puedo decir con la boca grande que en Andalucía, que en Sevilla, que en España se produce con unos estándares de calidad muy altos y que nuestros productos merecen la pena consumirlos, a diferencia que puede ocurrir con otros que utilizan todavía sustancias, ya te he dicho, prohibidas. Ya para acabar quizás con esta temática y dar un salto a otro tema, ¿no?, también de relevancia en el sector, pues bueno, lo que estamos comentando, ¿no?, por lo menos desde las organizaciones agrarias, en concreto desde Asaja, pues lo que se quiere realizar son acuerdos comerciales justos, que haya unos requisitos que obligan a producciones por parte de terceros países que jueguen en la misma liga y con las mismas normas que nosotros y, pues bueno, que en definitiva los controles sean rigurosos en la frontera. También tenemos otro tipo de vicisitudes actualmente, como por ejemplo el nuevo marco financiero de la PAC, que creo que es otra problemática que estamos teniendo actualmente, porque vemos que no es una PAC justa, que no es una PAC equitativa, es una PAC lesiva para la agricultura y la ganadería productiva. Y
Por dar algunos datos, se va a quitar el pago verde, es una línea de pago que tenemos, y se va a sustituir por unas prácticas medioambientales que se llaman ecoesquemas o ecoregímenes actualmente, que lo que van a hacer es provocar unas pérdidas en las explotaciones pues de una media en torno a un 20 o un 25%, ¿vale? Además de esto, pues viene acompañado de una disminución una disminución de las regiones productivas. Actualmente tenemos 50 regiones, se van a disminuir a tan solo 20 y no se está teniendo en cuenta pues la realidad del campo. Estamos en un sector bastante heterogéneo, donde gracias a Dios pues tenemos en una misma comarca agrícola pues diversos tipos de agricultura, de ganadería, y esta situación pues no se está teniendo en cuenta y pues como digo, no es una PAC equitativa, es una PAC lesiva y que desde luego va en contra de todos los agricultores y ganaderos que optan por unas producciones. Lo estás mencionando, Fernando, agricultura y ganadería, parece que nos estamos centrando más en la agricultura, pero la ganadería también es otro sector pues que está sufriendo todas estas consecuencias y esta situación a la que plantáis cara, ¿no? Hacéis manifestaciones también con frecuencia, siempre con objetivos claros para luchar y movilizaciones que realmente dan sus frutos a la larga. Hombre, en este proceso de movilizaciones que decimos, el verano del año pasado, es decir, todo el mes de agosto, septiembre, estuvimos haciendo movilizaciones con la leche al cuello, que lo que estábamos reivindicando es en torno a 5 céntimos por litro de leche, es decir, que tampoco es que queramos unos cambios drásticos, pero esos 5 céntimos permitían que la explotación siga estando o desaparezca. Entonces estamos en esa incertidumbre. En el momento que hemos hablado antes de la sociedad, los ciudadanos están dispuestos a pagar esos 5 céntimos y de hecho lo han empezado a pagar. ¿Cuál ha sido el problema cuando nos hemos encontrado con la situación? Que esos 5 céntimos que el consumidor paga, que la gran distribución lo ha puesto en lineal ya con esos 5 céntimos, cuando llega a la industria se queda ahí y no se lo pasa al ganadero. Oigan ustedes, si esta movilización la estamos haciendo los ganaderos, no la está haciendo no la está haciendo la industria. ¿Por qué se quedan ustedes con ese dinero? Ese dinero tiene que repercutir en las explotaciones y ahí es donde tenemos que seguir trabajando. Esa relación tiene que estar totalmente reglada para que al final nosotros tengamos garantías, porque ahora mismo a nosotros nos dice la gran distribución, nos dice yo estoy pagando los 5 céntimos más, hemos llegado a un acuerdo y los estoy pagando. Y como ganaderos estamos diciendo ¿dónde están esos 5 céntimos? Entonces ese trabajo de configurar los contratos y de garantizar el precio al productor, al ganadero, es fundamental. Y la ganadería tiene el mismo problema, bueno, estamos hablando de cereales que ha tenido un pequeño incremento, pero bueno, tienen más o menos los mismos precios hace 30 años, y con ese pequeño incremento la ganadería ya no puede asumir la compra de cereales. Hombre, pues la situación es dramática para muchas explotaciones. Tenemos en la comunidad autónoma, estamos en torno a 500 explotaciones de vacunos en Andalucía. Es decir, que estamos hablando ya que se cuentan, cuando antes había en todos los pueblos 3 o 4. Esa desaparición de toda esa infraestructura, de todo ¿a quién beneficia? Pues sabemos a quién perjudica, primero a los productores y segundo a la sociedad que pierde esas producciones. Y beneficia a que se queda con los 5 céntimos. Está claro que le da igual traer la leche de aquí que meterle a la leche no sé cuántos miles de kilómetros para que venga de Francia, para que venga de Grecia, para que venga de donde tenga que venir, pero ellos tienen leche. El consumidor tiene una leche, por hablar con las palabras. Y luego
Yo quería hablar también un pelín, bueno, de la paz vamos a hablar sí, ahora. Si os parece como un tema bastante amplio, nos quedan 5 minutitos para publicidad, si os parece las movilizaciones con la leche al cuello vamos a seguir. Las movilizaciones porque se implante bien la ley de la cadena alimentaria, vamos a seguir. Vamos a intentar hacerlo en unidad de acción, aunque tengamos diferentes puntos de vista. De hecho, ahora cuando hablemos de la paz lo veremos y demás, las diferentes organizaciones, para eso somos 3, pero haremos todos los esfuerzos posibles para ir en unidad de acción y conseguir cosas para el sector. Yo creo que eso los agricultores que nos estén viendo y demás tienen que tener la garantía de que aquí hay responsabilidad, de que hay madurez ya en las organizaciones, que tenemos también muchos años de experiencia y de trabajo, y que sabemos que las cosas se tienen que hacer con presión en las mesas, con documentos alternativos y haciéndole ver a quien tiene que tomar las decisiones que está ante un sector potente en producción, potente en productos de calidad, pero también en negociación. Y es fundamental que vayamos todos de la mano, ¿no?, en esta situación, porque al final es la unidad del campo. Los perjudicados somos todos los agricultores y ganaderos, independientemente de la organización a la que pertenezcamos o de nuestra ideología. Las mermas en las producciones van a ser una realidad. Las mermas en los pagos de la PAC, en las futuras subvenciones, van a ser una realidad. Aunque lo veamos ahora lejano, están a la vuelta de la esquina, y por eso es la convocatoria que estamos haciendo en las manifestaciones por las problemáticas que estamos ahora mismo debatiendo sobre la mesa. Es importante que vayamos todos a una, que nos fajemos y que trabajemos juntos por la viabilidad del campo y de nuestro proyecto, tanto laboral como personal, ¿no?, en muchas ocasiones. Ramón. Volviendo al tema de la leche, el tema de la leche es que es una vergüenza. No puede ser que en un supermercado el agua esté más cara que la leche. Eso es de vergüenza. Eso es de vergüenza, y por eso hemos estado haciéndolo, lo ha dicho Roque, un verano duro, hemos estado sacándole los colores a aquellos supermercados que vendían la leche por debajo de esos 5 o 6 céntimos que hace falta para mantener la explotación. Creo que en todos los Alcores, desde Carmona hasta Alcalá de Guadaira, no ha quedado ni una vaca. Creo que no ha quedado una vaca. De seguir este paso, para ver las vacas, para enseñarle una vaca a nuestros chiquillos, habrá que llevarla al zoológico. Esto es de vergüenza lo que está pasando, porque estamos hablando de un margen que es ridículo, de 5 o 6 céntimos. Le hemos sacado los colores a los supermercados, a las grandes lineales. Algunos no han hecho caso, otros no, y por supuesto vamos a seguir dándole caña al gobierno, porque tenemos una ley que vamos a aprovecharla y tenemos que empezar ya a sacarle partido a esa ley. Y por algo hay que empezar, y la leche sería un buen ejemplo para empezar a exigir los contratos. Ha habido por ahí algunas asociaciones de ganaderos independientes, que me parece muy bien, tiene que haber de todo en un país como es España, que pretendían no entregar leche a partir de un determinado día. En el caso de nosotros lo que pensamos es, si tenemos una ley, vamos a apoyarla, vamos a exigir que no hagan un contrato. Tú me tienes que hacer a mí un contrato que suponga que yo no tengo pérdida, 5 o 6 céntimos que lo estamos hablando. Y si tú no me haces el contrato, pues tú sin contrato no te llevas leche, ¿sabes? Y aquí lo que se pretende es llegar al conflicto para que el gobierno intervenga y ponga orden en el asunto y aplique la ley de una puñetera vez, que es lo que tiene que hacer. Que las cosas hay que hacerlas con insistencia y tenemos que seguir dando caña. Porque lo que no podemos es quedarnos los agricultores, no nos podemos quedar cada uno en su casa, porque estamos en un momento en que o nos movemos o nos pasa como los vaqueros, no queda ni una vaca. Y en este caso no quedará ni un agricultor pequeño. Claro. Precio justo. Esa es ¿sí? la situación, es decir, para que todo el mundo sepa, nosotros tenemos ahora mismo el tema de la leche es uno de los que tiene contrato, pero llegan y te dicen, firma estos costes de producción, y ya dice, esos costes de producción no son los míos, pero no solo no son los míos, es que no son de las 500 explotaciones que hay en Andalucía, no son estos costes de producción, y no tenemos un organismo al que dirigirnos y decir, oiga, que me están imponiendo que firme si quieren llevarse la leche, porque la leche yo la puedo tener en el refrigerador, la puedo tener un día, pero mañana yo tengo que sacarla porque tengo otro ordeño. Y al final acaba firmando. Y al final está obligado a firmar, porque
No la puedes tirar porque es un delito medioambiental que la leche vaya a cualquier sitio. Y segundo, si la tiras, pierdes todo lo que has estado trabajando. Te están poniendo entre la espada y la pared porque lo saben, porque tienen ese poder. Ese poder es el que tiene que desaparecerles con la ley, con los órganos de defensa del productor y con el trabajo que tiene que tener de costes de producción las comunidades autónomas para que yo, como organización o como ganadero individual, diga, no, es que los costes de producción de la media de la comunidad autónoma son estas. Como mínimo, en el contrato eso. Y ahora yo soy mejor productor y además me gasto más en la alimentación de mi ganado y demás y tengo más índice de grasa y tengo mejores condiciones en mi explotación y mis costes de producción superiores y me los tienes que pagar. Esa es la segunda fase, pero la primera es que tú no me puedes poner encima de la mesa un contrato que sea por debajo de los costes de producción de la media de la comunidad autónoma. Es que eso es una barbaridad y es un abuso, y como es un abuso es lo que hay que cortar. ¿Y quién lo tiene que cortar? Una administración con una ley, unos órganos que pongan sanciones y que nos defiendan, y una comunidad autónoma que nos ponga los índices. Lo tenemos todo pues muy en el aire. Tenemos que hacer que todo eso empiece a funcionar y empiece a funcionar bien. Precios justos para sus productos, por tanto, es una de las principales reclamaciones del campo andaluz y de estas organizaciones agrarias. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos hablando de más asuntos. Retomamos la tertulia con esta segunda parte, ya lo han comentado en la primera. Fernando, Roque y Ramón hacían referencia a la PAC, a la Política Agraria Común, y vamos a especificar más este término para aquellas personas que no estamos tan relacionadas con el campo y la agricultura, ¿no?, con la ganadería y la agricultura. Pues, ¿cómo la definís vosotros y cuáles son los beneficios y los prejuicios? Pues mira, es una agresión hacia la agricultura de Andalucía. Y no es la primera, ¿sabes? Ya tuvimos en el marco anterior, con un gobierno del Partido Popular, nos metieron una tacada alrededor de 6 millones de euros que nos quitaron del medio. Serían 800 millones de euros anuales, y nos metieron la mano a la fartiquera a los agricultores y ganaderos de Andalucía. Y en esta tacada, en este marco, un gobierno socialista pues también nos van a meter una buena tajada del orden también de 4 millones de euros aproximadamente. No es entendible cuando somos una región productiva, como hemos estado hablando antes, con producciones de mucha calidad, con buenos rendimientos, y no es por casualidad que en Andalucía se produzca tanto. Tampoco es verdad que tenemos buenos suelos, tenemos buen clima, pero también es verdad que tenemos buenos agricultores y muy valientes. Se han hecho muchas inversiones. Es la comunidad en Europa donde más inversiones hay de regadío, y además un regadío sostenible, de riego por goteo. Es verdad que todavía quedan algunas comunidades que tienen de regantes que tienen que hacer sus deberes. Pero es una comunidad que ha sabido sacar las cosas adelante en tiempos difíciles. Tenemos los mejores olivares del mundo entero, tenemos muy buenos secanos para producir cereales. Tenemos buenos agricultores valientes y no nos merecemos que nos quite este pellizco tan importante que es para la agricultura de Andalucía. Nosotros, las ayudas siempre han estado basadas en las producciones. Dependiendo de las producciones, pues tendríamos unos coeficientes y cogíamos más ayudas que menos, ¿no? Con respecto a otras regiones o comunidades autónomas de Andalucía, de España, pues según los rendimientos era según se cobraban, ¿no? Pero desde hace unos años acá la política ha ido cambiando, no se quiere hablar ya, no se quiere ligar las ayudas, no se quieren ligar a las producciones, y es ahí donde han encontrado, otras comunidades autónomas han encontrado el nicho para meterle la mano a los agricultores de Andalucía. No entendemos esto, no lo entendemos. Nosotros es verdad que es de las comunidades que más dinero perciben, pero si dividimos de forma lineal al número de agricultores, es de las que menos nos quedan. Cuando, por ejemplo, en otras zonas del norte,
cogen menos ayuda a nivel global, pero si la divide de forma lineal, los agricultores salen muy beneficiados. ¿Por qué? Es otro tipo de agricultura donde un agricultor puede llevar 500, 600 hectáreas. Aquí una media en secano estaremos en 80, 90, 110, 120 por ahí. En pequeñas explotaciones tenemos toda la zona del Bajo Guadalquivir, que son parcelas de 12 hectáreas. Es verdad que hay algunos agricultores que tienen ya 2, 3 parcelas, pero no tiene nada que ver con los riegos, por ejemplo, de Aragón, donde se están regando, que no tienen nada más que tirar de la trampilla y tienen todo lo que quiera para regar 300, 400 hectáreas de maíz. Son agriculturas muy diferentes y aquí tenemos una agricultura mucho más social, mucho más repartida, donde se genera, los pueblos tienen aún vida afortunadamente, en la zona del norte los vemos todos los días en la televisión que se están quedando, que es la España vaciada, y es porque aquí hay vida, pero si aquí esa vida nos la quitan a base de pellizcos, que es lo que está ocurriendo con esta PAC, que nos van a pegar otro pellizco, pues la verdad es que lo vamos a empezar mal. Y lo hemos estado hablando antes, la única forma que tenemos para seguir compensando las rentas medias de los agricultores es, si nos van a quitar de las ayudas, pues tendremos que recuperarlos los precios. Y ahí lo tenemos bastante complicado. Es muy perjudicial para todos los sectores, sobre todo los más productivos. Andalucía en general va a perder, en Sevilla va a perder prácticamente todo, porque estamos hablando de una provincia muy productora, y son las que más perjudicadas se van a ver. Y en cuanto a ganadería, pues toda aquella ganadería que con poca base territorial, que es lo que más abunda por aquí, a eso le van a pegar un palo que lo van a dejar emorrecido, lo van a dejar en el 50% de la subvención que están cobrando actualmente. Todavía estamos a tiempo, todavía parece que podemos estar a tiempo en el tema de los ecoesquemas, que es donde está el gran recorte. Todavía no se ha definido totalmente. Tenemos la esperanza y es por lo que nos vamos a movilizar, entre otras cuestiones, nos vamos a movilizar ahora en el mes de enero, nos vamos a movilizar. Pero no nos esperábamos que nos dieran este porrazo, porque además no lo merecemos, somos una agricultura bastante competitiva, pero sin este tipo de ayudas, pues muchas explotaciones posiblemente corran el riesgo de que desaparezcan. Fernando, brevemente sobre la PAC, ¿quiere puntualizar algo de lo que ha comentado Ramón? Sí, bueno, vamos a ver. Aquí hay mucha tela que cortar, ¿eh? Hay mucha tela que cortar, hay muchos flecos, como dice Ramón, todavía por ver. Sí que es cierto que la PAC venidera, el nuevo marco financiero, pues muy lesiva para los agricultores y ganaderos de nuestra provincia de Sevilla. Tenemos una agricultura y una ganadería muy productiva, y al final pues no se está reflejando la realidad de nuestro sector. Va a haber se están poniendo muchos palos en la rueda a los agricultores. La PAC, para toda la ciudadanía, toda la población que no lo sabe, pues son unas ayudas que vienen de la Unión Europea, que vienen a compensar un poco pues estos bajos niveles de renta que tienen los agricultores, y que en esta PAC venidera, que comienza a partir del año 2023, pues se van a recortar los fondos y se van a realizar una serie de nuevas prácticas o una serie de nuevos requisitos, pues que van a mermar todavía más pues al agricultor y al ganadero andaluz y al agricultor y al ganadero sevillano. Ahora, si queremos, podemos entrar un poquito en detalle y podemos hablar pues de los cambios que van a haber. Según tengo anotado, se trata de un plan estratégico nacional, ¿no?, que sería el documento que traduce cómo será la aplicación de la PAC a partir de este año 2023, ¿no? Efectivamente. ¿Qué detalles más conocéis, Roque, sobre esto y cómo va a beneficiar o a perjudicar también? Yo también quiero hacer un poco de historia respecto a la PAC. La política agraria comunitaria tiene su origen en lo que hemos dicho antes, de cuando nos impusieron el modelo de configuración de precios, y es para que nuestras producciones, la alimentación, no fuera cara para los ciudadanos europeos. Al final es eso. Que al principio no era tan importante en el peso de cada explotación, pero en las últimas décadas se ha convertido en el 30% del ingreso, una media, ¿vale?, en el 30% del ingreso de una explotación que cobre PAC, que luego hay tipos de explotaciones que no cobran PAC. Este 30%, hombre, es importante, ya es un porcentaje que si te restas de esas cantidades, pues, y además son cantidades que tienes, si tú sigues haciendo tus mismas prácticas, tu mismo trabajo, tienes garantizado,
pues te está poniendo en incertidumbre tu explotación. Yo soy por mi origen de ser de hortaliza y demás, soy de la opinión que la paz es una garantía, pero también es un perjuicio al modelo, ¿no? Porque todo el mundo considera que tienes una subvención y te la desquito de tu precio inmediatamente. Cualquier proveedor, tú le llevas los cereales y te dice, sí, pero como cobras paz, yo te voy a quitar algodón, te voy a restar la parte de... Sí, que al final se refleja. Te la desquitan en el precio. Eso es una cuenta que se ha venido haciendo siempre y eso hay que quitarlo, porque ya la paz no es eso. La paz es, nos están pagando para hacer unas prácticas de medioambientales, un tipo de producciones que nos están poniendo una cantidad de requisitos para eliminar productos, etcétera, etcétera. Es decir, que nosotros ya estamos haciendo otro trabajo diferente al del origen de la paz. Y eso hay que tenerlo en cuenta también y tiene que reflejarse en todo el modelo. Y ahora entrando concretamente, es verdad que la provincia de Sevilla, por tener su origen en la producción, es decir, si las campiñas son las más perjudicadas, las campiñas, la zona de Martos en Jaén, la zona de Sevilla, porque eran las producciones más altas en el tipo de producto que sea, en olivar o en cereales o en algodón o en espárragos. Espárragos no. Espárragos no entran pero tienes más producción si estás en la campiña. Sí. Entonces, esa diferenciación de la producción a hacerlo por hectárea es donde rompe el modelo. Es verdad que yo soy de la opinión que todavía quedan flecos y que la merma va a ser pequeña y los cambios van a ser muy pequeños. Es decir, que vamos a salir todos los que queríamos un gran cambio y los que no querían que se cambiara nada, pues todos vamos a salir criticándola porque no se ha hecho ni una cosa ni otra. Y a lo mejor se debería de haber dejado tal conforme estaba, porque ya estaba mal. Pero si la modificamos para que siga mal, pues es complicado defender una situación. Hombre, yo creo que la paz venidera, la nueva paz al final sí que es perjudicial para todos. Yo pienso que es perjudicial para todos. Entrando ya un poquito en materia, por decir los nuevos cambios que se van a hacer, pues por ejemplo, si actualmente veníamos cobrando un pago básico y un pago verde, el pago verde pues es aquel que beneficia, digamos, económicamente a una serie de prácticas medioambientales, diversificación de cultivo, que serían las rotaciones, por otro lado pues el dejar al menos un 5% para todas aquellas superficies superiores a 15 hectáreas con barbecho o cultivos con leguminosas y demás. Ahora todo esto va a cambiar estas prácticas medioambientales sostenibles y van a derivar a unos ecoesquemas o ecoregímenes, que se llaman actualmente, que van a disminuir pues los ingresos, van a sustituir a este pago verde y van a disminuir pues los ingresos por hectárea que van a tener los agricultores en este caso. Son 7 ecoregímenes en los que se van a implantar. Únicamente se va a poder realizar un ecoesquema, un ecorégimen por hectárea, y esto va a suponer, por este tema en concreto, un descenso de los beneficios, de los ingresos por hectárea derivados de este tema. Por enumerarlo, pues son 7 prácticas concretas que van destinadas a tierras de cultivo, a cultivos permanentes y también a los pastos, ¿vale? Son, pues como decía, por dar algunos datos, sí, ¿no? Sería pastoreo extensivo, siega sostenible, esto iría para los pastos permanentes. En concreto para los cultivos herbáceos, pues serían rotaciones de cultivo y agricultura de conservación y siembra directa. En tierras de cultivos herbáceos y cultivos permanentes, pues se podría hacer una quinta práctica, que es la de, se llama superficies no productivas o elementos del paisaje, que bueno, va a conllevar, o lo que se procura o lo que se quiere es dejar una serie de márgenes multifuncionales para favorecer la biodiversidad, en fin. Y en concreto para los cultivos leñosos, pues dependiendo de las pendientes que van a tener estos terrenos,
pues hay dos ecoesquemas, dos ecoregímenes, que serían el mantenimiento de de cubiertas vegetales espontáneas o sembradas y los mantenimientos de cubiertas vegetales inertes. Todo esto, como diga, estos siete ecoregímenes van a sustituir la línea de pago verde y va a disminuir los ingresos por hectárea que va a tener el agricultor. Por tanto, lo que se pide, y teniendo en cuenta bueno, la realidad del sector, es que se modifique, ¿no?, en parte, o que se pueda modificar pues los ingresos por hectárea derivados de estos ecoesquemas, de estos ecoregímenes, ¿no?, por llamarlo ahora también, porque le han cambiado de nuevo la nomenclatura. Y bueno, eso es uno de los cambios. Otro de los cambios también que vemos en esta nueva PAC es la figura de agricultor activo o de agricultor genuino. Actualmente, pues el agricultor activo tenía que cumplir una serie de requisitos, una serie de condicionantes para poder percibir el cobro de la PAC por parte de la Unión Europea, y se le requería, entre otras cosas, pues que al menos el 20% de sus ingresos agrícolas pertenecieran de la venta de cosecha. Ahora no nos dirigimos a los ingresos agrícolas, nos vamos a dirigir, para cumplir el requisito de agricultor activo, esta nueva figura, a que al menos el 25% de los ingresos totales tienen que proceder de la venta de cosecha. Esto al final pues vamos poniéndole más piedras en el camino a los agricultores, más palos en la rueda, y dificulta pues bueno, al final la actividad de todos nuestros agricultores y de nuestros ganaderos. Se avecinan cambios, por tanto, y también de ahí... Aquí la cuestión general es que nos van a meter la mano en las fartiqueras, y a nadie nos gusta que nos quiten dinero, ¿estamos? Y esta es la cuestión principal. Por ponerte un caso, yo he hecho en mi caso de mi media, yo labro 100 hectáreas de secano aquí en Carmona, a mí me van a quitar en torno al 20 al 25%. Eso lo voy a perder yo de mis ingresos, de mi renta. En el caso concreto de las parcelas de algodón, bueno, las parcelas del Bajo Guadalquivir, pues a cada parcela, que son parcelas de 12 hectáreas, la van a quitar en torno de 5.000 euros. ¿Sabes? Que eso están cobrando en torno a unos 18, si le quitas 15, son 12.000 euros. En el caso del olivar son los que parece que van a ganar un poquito dependiendo de la zona. Es una PAC con muy mala leche en el sentido de que unos agricultores van a perder y otros van a ganar. Pero los que van a ganar muy poquito, y los que van a perder mucho. Y esto lo que viene a hacer es que nos viene a echar a pelear unos agricultores con otros. Es una PAC que viene así, sin sentido, la han hecho de una forma muy técnica, a nivel técnico en el Ministerio. Viene una PAC que ha nacido mal, porque ya en el periodo anterior se ha ido explicando por diferentes comunidades autónomas, y a todas le han ido dando lo que querían oír los agricultores, pero luego la realidad es que a todos nos van a quitar. Lo decía Roque al principio, es una PAC que al final nadie va a salir contento y todo el mundo va a tener por dónde criticar, ¿no? Pero sobre todo es una PAC que viene, ya te digo, aquellas explotaciones que son más rentables, que más producciones generan, que más han invertido y que en muchos casos todavía están pagando de esas inversiones, porque aquí hemos hecho lo que nos han dicho: hay que modernizarse, hay que competir, y hemos modernizado, hemos hecho inversiones, hemos comprado, hemos metido en riego moderno, hemos comprado tractores un poquito más grandes, hemos comprado los GPS, hemos comprado los Isobús, y ahora resulta que me lo vas a pagar con esto. Pues es algo que nosotros no entendemos, que hemos hecho nosotros mal. A veces los que han cambiado el chip han sido los de arriba, y ahora quieren que nosotros, pues evidentemente ante esta situación nosotros no nos vamos a quedar quietos. Independientemente, aquí somos 3 organizaciones agrarias, evidentemente cada una tiene su razón de ser, porque si no existirían 3, pero nos hemos puesto de acuerdo en aquello que no estábamos de acuerdo, lo hemos apartado, y en aquellas cuestiones que estamos de acuerdo, pues nos hemos unido. Y evidentemente en ese sentido, pues los 3 tenemos cosas que decir. Falta también un actor aquí, que serían las cooperativas, falta también un actor que serían las cooperativas, porque es importante, prácticamente el 80 al 90% de los agricultores están en una cooperativa, es importante que estuvieran aquí también las cooperativas, pero desde luego a otros niveles sí que están puestos las 4 de acuerdo. Vamos de la mano también con la consejería, en este caso la consejería se ha visto agraviada porque es un perjuicio para los andaluces, para el campo andaluz. Vamos de la mano y tenemos que pelear hasta el final. Nosotros ya tenemos previsto unas movilizaciones para el 19, el 20 de enero, la semana que viene, un paro general en el campo. Posiblemente
si todo nos lo permiten, el día 20 vamos a tener una manifestación a nivel regional en Sevilla y mientras tanto pues nos estamos moviendo por provincias y queremos estar en el candelero porque no podemos permitir que nos metan las manos en los bolsillos y nos quedemos quietos. La paz, desde luego, es un tema muy amplio. Podríamos estar aquí hablando con muchos flecos que tratar y muy sobre ella muy pues durante mucho tiempo, pero preferimos ahora centrarnos en otros temas también relacionados con el campo andaluz y muy importante, los jóvenes agricultores. Un papel fundamental, un sector pues que también debe de estar vinculado a los jóvenes, ¿no? Y que los jóvenes apuesten por formarse y por vivir del campo andaluz. ¿Cómo es la situación, Fernando? Pues la situación actual, como bien has comentado, los jóvenes agricultores desempeñan un papel fundamental, no solo en la actualidad, sino en un futuro muy próximo. La capacitación y la formación de estos jóvenes pues, es fundamental para que puedan conocer la realidad del sector, todas las nuevas tecnologías que poco a poco pues se están añadiendo a nuestras explotaciones, la digitalización del campo en definitiva, la utilización de GPS, la utilización de abonadoras inteligentes, en fin, eso es un papel fundamental. Por parte de las administraciones, pues también se están realizando una serie de medidas, ¿no? Actualmente, pues de aquí a unos días, a partir del 15 de enero aproximadamente, pues se va a abrir una nueva convocatoria de la operación 6.1, que lo que pretende es, pues, digamos, animar a todos estos jóvenes a que se incorporen a la actividad. Una de las problemáticas más importantes que tiene el joven a día de hoy, pues, por un lado es la falta la problemática a la hora de adquirir tierras, porque partimos de que los jóvenes se incorporan de nuevo a la actividad, no tienen una economía con demasiada solvencia y esto pues es un problema que es patente. Y por otro lado, como decía, es muy importante el acceso a la tierra y la financiación, ¿vale? Esos son los dos principales problemas. Con estas ayudas pues se intenta solventar esa problemática. Es una ayuda en concurrencia competitiva basada en una serie de puntuaciones y que pueden percibir, dependiendo de las circunstancias, pues hasta 90.000 euros por persona física o jurídica que se incorpore a la actividad. Siempre tienen que tener una edad comprendida pues entre los 18 y los 41 años, ¿vale? ¿Existe de manera general aquí en Andalucía pues una apuesta por el campo desde los jóvenes, o por regla general el joven que se dedica al campo es porque le viene de familia? Hombre, un porcentaje muy alto es porque viene de familia, pero también hay una iniciativa de querer estar en el medio rural. Es decir, hemos sido recuperados, digamos, en los últimos años como referente. Es decir, puede ser una opción de un joven que tenga una formación diferente al medio rural y que decide instalarse y montar su explotación. ¿Cuáles son los problemas que tiene? Uno de ellos es la tierra, el acceso a posibles ayudas, el tema de que no tiene garantizado unos precios por esas producciones que va a sacar. Es decir, son muchos los hándicaps que tiene y los problemas que puede encontrarse un joven. Pero sí es verdad que somos uno de los sectores que mayor demanda tiene por parte de los jóvenes. Es verdad que también no son muy cuantiosas las ayudas que se sacan por parte de la consejería, pero todas las convocatorias se agota presupuesto y quedan en torno a 1.000 expedientes en cola para poder entrar en esa ayuda. Hay lista de espera, por tanto. Lo cual quiere decir que somos demandados por parte de la sociedad como referente empresarial y como referente económico. El tema de hacer una política de incorporación y de cambio generacional que necesitamos constante en el medio rural, porque tenemos un medio rural que unos responsables de explotación que la media es ya elevada en Andalucía, necesitamos hacer ese cambio generacional. Y no solamente viene por incentivar que se incorporen los jóvenes, hay que incentivar también la salida de las personas que ven que entre el cobro, ya independientemente de lo que quede de subvención de la PAC, entre el cobro de la PAC
y el poco precio que recibe de las producciones, pero es que tiene una pensión también muy baja. Si no mantiene eso, su poder adquisitivo desaparece. Y entonces eso hay que tenerlo en cuenta también, que un autónomo agrario se jubila con 700, 750 euros al mes. Cuando tú has sido un empresario que has tenido gente trabajando a tu cargo y que has tenido un montón de maquinaria y has generado, si tú no has tenido el colchón para poderte retirar, tu explotación la necesita aunque tengas 75 años, 80. Necesitas tu explotación, si puedes llevarla, tienes que llevarla. Entonces, para que todas esas personas salgan de la gestión empresarial del campo, necesitamos incentivar esa salida. Y luego tenemos el problema de que han tenido otras comunidades autónomas y que nosotros todavía no hemos tenido en demasía, y es que si incentivamos única y exclusivamente las grandes explotaciones, porque si yo soy pequeño y tengo muy poca paz y tal, no soy viable, pues tengo que coger más y más hectáreas. Significa que una sola persona va a hacer lo que hacían antes 500, que sobran las otras 499 y que tendrán que irse de aquí porque no hay vida. Y estaremos despoblando los pueblos. Entonces, es fundamental el hacer la apuesta por los jóvenes en la agricultura y por hacer un relevo generacional pactado, trabajado, que la incorporación de esos jóvenes vaya a compasar con la salida de otros de las explotaciones y que no se produzcan abandonos, porque en el momento que se producen abandonos es cuando aparece el despoblación. Es muy necesaria la formación porque es un sector en el que también pues se necesitan unos conocimientos básicos, ¿verdad? No. Y para poder llevar a cabo esa explotación y poder, bueno, pues sacarle partido. De ahí también, ¿no?, los diferentes programas que existen a los que se pueden acoger los jóvenes andaluces para poder dedicarse al campo, ¿no? Efectivamente, estamos en una actividad en que hay que saber pues de prevención de riesgos laborales, de maquinaria, tenemos que saber de nutrición para nuestros cultivos, tenemos que tener una amalgama de conocimientos y además dependemos de un factor intangible como la climatología, como la pluviometría, que también pues somos dependientes de ella. La formación es indispensable en este sector, hay que tener una formación mínima, una base y a partir de ahí pues empezar a andar, es fundamental. Como decía Roque, es importante además que los jóvenes pues se vayan incorporando a esta actividad, a la actividad agrícola, a la actividad ganadera, porque así pues evitamos el despoblamiento rural, también vienen nuevas ideas, se le da una vuelta de tuerca pues a la situación actual del sector y yo creo que los jóvenes con esa manera de pensar diferentes a los propietarios, a los agricultores y ganaderos actuales, que ya pues es verdad que tienen una edad un poquito más avanzada, la edad media pues puede superar prácticamente los 50-55 años, pues traen iniciativas nuevas, ¿vale? Y yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Y por otro lado, es cierto que muchos jóvenes pues se están incorporando al sector, pero hay otros tantos que no lo tienen claro. Desde aquí pues yo también quisiera hacer un llamamiento, aunque es un sector bastante bonito, también a pesar de todas estas dificultades da muchas satisfacciones, porque al final de campaña pues bueno, uno cosecha el trabajo de todo el año en muchos de los cultivos y que bueno, que es muy gratificante y que puede además pues ser viable en un momento dado para salir de las oficinas y de las ciudades e intentar un poquito pues volver a nuestros orígenes. Muchos jóvenes que sí que han tenido que emigrar incluso a otros países, otros que se han tenido que ir a las grandes ciudades, pues puede ser un momento, una oportunidad para volver al ámbito rural y bueno, hacer un tejido empresarial que enriquezca pues estas zonas rurales. Siempre es importante que la gente joven se vean en el espejo de donde se han visto sus padres y sus abuelos y atiendan al campo, porque el campo es una forma de ganarse la vida muy digna y puede ser interesante. Las ayudas están todas muy bien, efectivamente, se quedan siempre fuera muchos chavales, pero es verdad. Pero también es importante que la administración cumpla lo que diga. Si yo te doy una subvención, te la acepto, tú también tienes que responder con rapidez. Tú no puedes esperar 2-3 años a terminar de liquidar la ayuda prometida a joven, porque entre otras cosas el joven estará hasta aquí, el director del banco lo estará llamando cada 2 por 3, dice, espérate que todavía no me han pagado,
y entonces eso hay que agilizarlo. Si todo funciona bien, maravilloso, pero como esto aquí se rompe el eslabón, bien vienen los problemas. Sin esas ayudas sería imposible seguir adelante y vivir. Cuanto menos digamos que se le complica mucho la asistencia. La incorporación o ponerse en condiciones de ser viable económicamente la explotación de un joven que empiece de cero, sin la ayuda no puedes. Es decir, tú tienes que tener ayuda para incorporarte a una cooperativa y pagar el fondo cooperativo, tú tienes que tener una ayuda para adecuar esa explotación que coges o que la montas desde cero. Otra cosa es aquel joven que se pone y sustituye a alguien que ya está funcionando. Eso no existe en la mayoría de los casos porque no hay tierra para todo el mundo o porque no todo el mundo tiene un papá que tiene para dividir la finca entre los hermanos o lo que sea. Si no estuvieran la ayuda de incorporación sería inviable o es mucho más difícil la viabilidad de esa explotación. Ya que habéis sacado el tema de los terrenos, creo que viene al caso hablar también de las placas fotovoltaicas que se están instalando en los diferentes campos, ¿no?, de nuestra provincia, de Andalucía y de muchas otras zonas de España, que también eso va a perjudicar al campo. Mira, yo y mi organización lo tenemos muy claro. No decimos que no, evidentemente sí, porque es una forma de hacer energía muy limpia, pero evidentemente donde sí estamos en contra es donde se ponen. Oye, que España es muy grande, Andalucía es muy grande, para tener que buscar las tierras más fértiles, las tierras más buenas, poner placas. Oye, se pueden poner en un montón de sitios donde la tierra es más mala, donde no se puede producir, donde cuesta mucho trabajo producir, donde tienes campo que a lo mejor no es viable porque hay que llevar luego los cables muy lejos. Bueno, pero hombre, lo que no podemos es aquellas tierras que sean, ya te digo, fértiles y buenas, donde se puedan poner. En lo demás nosotros no nos metemos en el tema. O sea, es una energía limpia, estamos de acuerdo, pero el lugar donde se ponen hay que seleccionarlo mejor. Fernando. Es una energía limpia, es una energía totalmente renovable. Al final el agricultor es el que tiene la última palabra y aquí nadie somos tontos. Si nos vienen con 1.500 o 2.000 euros por hectárea a 25 o 50 años, pues hombre, hay que pensarse las cosas porque la rentabilidad en el campo, tal y como estamos viendo, la viabilidad no es mucha, la rentabilidad no es mucha. Entonces, pues claro, esas circunstancias se están dando hoy en día, casi diariamente, porque bueno, es una energía que hay muchas empresas que están demandando, que al agricultor se le tienta con estas ofertas. Ya muchas veces, pues más que la economía, muchas veces prima el romanticismo. Una explotación que ha sido de mi padre, de mi abuelo, pues no la voy a convertir en placas fotovoltaicas, en placas solares. Pero hay muchas otras que bueno, haciendo números, pues ve que la rentabilidad es obvia y que se lanzan. Hay que tener en cuenta que estos contratos que se hacen, o precontratos, legalmente tienen que estar muy bien atados, muy bien hechos. Tenemos que contactar, en este caso pues nos llegan muchos socios de Asaja Sevilla con este tema y se les asesora porque hay muchos matices que hay que tener cuidado, ¿vale? Pero sí, bueno, es una cosa que es patente, que es actual y que está ahí y bueno, no estamos en contra ni mucho menos, pero sí que es cierto que tenemos que tener claro y conocimiento, y sobre todo conocimiento de lo que se va a firmar, de lo que se va a firmar. Hombre, la situación de cómo nosotros estamos a diario lidiando con esta situación. Estamos hablando todo el rato de la viabilidad, de cómo los números, y es verdad que cuando te dicen, nosotros tenemos casos hasta de 2.700 euros por hectárea, y dice, ¿y tu explotación no te da 2.700 euros por hectárea? Y se pone así y lo duda y dice, es que estamos mal, porque es una barbaridad, mejor levantar un olivar, que no lo pusiste tú, no lo puso tu padre, lo pusieron otra. Sí. Lo puso tu abuelo, tu bisabuelo. Exacto, pues, y lo va a levantar. El crimen es menú. Y lo va a levantar para poner placas y van a ser 2.700 euros por hectárea y te va a dar más que el olivar. Y dices, ¿qué está pasando con la aceituna? ¿Qué está pasando con esta situación? Al margen de eso, es verdad que hemos pedido a nivel nacional, y yo creo que estamos todas las organizaciones de acuerdo, que se hagan esos polígonos, porque al final que se regulen esos polígonos
y que se haga igual que se hacen los procesos de urbanización. Es decir, aun por ser mi parcela, si el polígono se pone allí, pues también tenga yo parte de todo esto, ¿no? Se urbanice ese sentido y no vayamos a ponerlo todo en Las Vegas. En el proceso de construcción pasó lo mismo con el boom de la construcción. Pues tenemos urbanizaciones en las mejores zonas productivas, o pretendimos urbanizar zonas de las mejores y ahí están abandonadas. Y ahora ni puedes cultivar. En tu provincia, la Vega de Granada. En la Vega de Granada hay mucho, aquí también ha habido algunos procesos especulativos de esto, y al final, claro, las decisiones del agricultor, si las cuentas que le están viniendo son buenas, pues toma esa decisión. Pero ojo, es lo que hemos dicho antes, tienes que estar asesorado, tienes que ir a tu organización, porque nosotros nos hemos encontrado contratos que le han ido dando, sobre todo en el tema de urbanizaciones, le daba una cantidad mensual, pero nunca le dio la cantidad total, luego te la vas comiendo mes a mes, y si eso en algún momento se corta, tú te has quedado sin la parcela porque ya te la han roturado, y sin el mes a mes, luego te has quedado sin nada. Tienes que estar bien asesorado para tener cierta garantía. Efectivamente, yo creo que ahí la decisión al final es del agricultor, previo asesoramiento, y en fin, pues que cada uno eche un número. Y es un fenómeno que se está dando y cada vez más es un boom. Es una realidad y bueno, hay que afrontarla tal y como está viniendo. Era necesario también hablar sobre ese asunto, y vamos a ir finalizando y centrándonos ahora en la sequía, ¿no? Otro de los problemas a los que se tiene que enfrentar el campo andaluz. El 2021, ¿cómo ha sido a nivel general? El 2021, yo creo que todos estamos de acuerdo que ha sido una de las peores primaveras que hemos tenido. La podemos llamar tranquilamente como la primavera más seca de lo que llevamos de siglo, ¿no? Prácticamente el mes de marzo ha sido bastante seco, y esto pues ha tenido repercusión en los rendimientos y en las producciones finales de muchos cultivos. En este caso el cereal pues ha disminuido mucho sus producciones, y como el cereal pues es una amalgama del girasol, en fin, muchísimos otros cultivos que se dan sobre todo en zonas de tierra arable, ¿no? En zonas de secano. Pero actualmente, bueno, sí que hemos tenido una pluviometría que ha dejado el pasado mes de diciembre en torno a unos 100 litros por metro cuadrado en nuestra provincia, repartida de manera muy regular. Era una lluvia que ha caído, bueno, como agua de mayo, como dice la expresión, muy necesitada, porque las siembras se han realizado prácticamente en seco, la siembra de cereal, y esto pues ha dado un poquito de respiro al campo. Lo que sí que esperamos es que sigan viniendo estas lluvias, se siga regando el campo, ¿no? Como se suele decir, y sobre todo que llueva en cabecera, en todos los embalses, en todos los pantanos, porque actualmente pues el porcentaje de agua embalsada pues oscila en torno a un 27%. Por tanto, pues todavía tiene que llover mucho para que las circunstancias y el contexto actual pues se siga mejorando. Sí, bueno, el 2021 ha sido un año pues para dejarlo atrás y olvidarse. Los secanos, ya lo ha dicho él, los secanos se ha visto muy perjudicado por la escasa lluvia o ninguna de la primavera, que es la que tiene la llave del campo. Luego tampoco fue un invierno donde los pantanos pudiesen recuperarse, de ahí que este año en los regadíos dieron solamente la posibilidad de regar 50%, con lo cual pues eso también pues son unas mermas del 50% para la renta de un agricultor. Y lo que no estamos en los canales, pues que estamos de los pozos, pues hemos visto como muchos pozos se nos han secado. Llevamos ya varios años sin llover, y esto pues ha hecho que los acuíferos pues estén bastante bajos, incluso en algunos casos ya desaparecidos. Menos mal que a final de año nos está lloviendo, esperemos que estas lluvias sigan, pero aún así tenemos un déficit de 300, 400 litros, y bueno, esperemos, eso no depende de nosotros, no depende de nosotros el que llueva o no llueva. Pero bueno, lo ideal, lo que queremos es que llueva todo lo más que pueda, y si puede ser que hasta que los acuíferos se repongan otra vez y los pantanos empiecen a echar otra vez agua por encima, es necesario. Vivimos en una zona seca, el cambio climático es donde quizás Andalucía dentro de España es donde más lo vamos a notar,
Y esto nos tiene que hacer reflexionar para que tenemos que pensar más y mirar más por el agua, que es un bien muy preciado y que ya nuestros antepasados lo hacían y parece que a nosotros se nos ha olvidado, pero no podemos estar en esa situación de estar siempre mirando hacia el cielo. Es verdad que vendrán años que llueva más, años que vengan nuevos, pero los años que llueva es para los que no llueva. O sea que tenemos que mirar por el agua y hacer una buena gestión del agua, que es muy importante. Ahora en estos días se va a aprobar el plan hidrológico de Guadalquivir. Nosotros desde mi organización hemos hecho muchas alegaciones y todas van en el sentido de que hay que seguir invirtiendo en embalses, hay que seguir modernizando y sobre todo también pues hay que seguir poniéndole coto también a los acuíferos, porque bueno, ya tenemos esto como un queso de gruyere y llega un momento que hay que decir para, ¿sabes? Si no, pues nos estamos jugando nuestra propia continuidad en el tiempo de la sequía, ¿no? Es una realidad, ¿verdad, Roque? El cambio climático hace presencia también en el campo y ante eso, pues poco o nada se puede hacer. Claro, nosotros, vamos, yo lo he dicho en alguna ocasión, lo decía en diciembre cuando estaba lloviendo, que debería de estar lloviendo hasta finales de febrero, pero vamos, ahora mismo lo que tenemos que decir es que tiene que estar constantemente lloviendo hasta finales de marzo, porque nos van faltando meses que siga lloviendo y para recuperar algo. Pero sí que es verdad que en Andalucía, en la zona en la que estamos, es muy importante el regadío. La diferencia, llevamos todo el rato hablando de viabilidad y de situaciones de las explotaciones, y la diferencia de ser regadío a no ser regadío en la viabilidad de la explotación es muy grande. Y Andalucía es muy competitiva porque tiene regadío, y un regadío muy bien estructurado y muy bien modernizado. Falta todavía, pero hay que modernizar. Y estamos donde estamos, ¿eh? No somos el norte de Europa, nosotros no somos Alemania, no somos Holanda, que el problema que tienen es que les sobra agua y tienen que hacer canales para sacarla. Nosotros tenemos que gestionar el lugar en el que estamos, el límite con el desierto, el límite geográfico en el que estamos, y tenemos que gestionar eso. Y ahí es donde tenemos que incorporar la sequía no como algo que nos viene cada 5 o cada 6 años, sino como algo que lo tenemos que gestionar cuando tenemos agua, para que luego vamos a estar 5 años sin tanta agua. Para eso se empezaron a hacer una serie de obras, de infraestructuras en el tema de hídrico, y que no están terminados, ¿no? La Breña 2 no la tenemos funcionando y tenemos que tenerla ya funcionando como, digamos, como un almacén de agua para posibles regadíos posteriores. Tenemos que hacer el recrecimiento del agrio para aumentar la capacidad de embalse. Tenemos que permitir que se hagan balsas laterales a lo largo del Guadalquivir para almacenar agua para cuando tengamos dificultades, y eso tenemos que gestionarlo así. Y la sociedad también tiene que asumir que el ciclo de los ríos lo hemos cambiado. Es decir, los ríos ahora en invierno no llevan tanta agua y lo llevan en verano, porque es cuando movemos a través del río el agua para el regadío o para la producción de energía eléctrica o demás. Pero es decir, hemos hecho cambios en la infraestructura y en la naturaleza, pero que no tienen por qué ser ni dañinos, ni inoportunos, ni nada. Tiene que ser todo sostenible. Y ese trabajo y ese funcionamiento, a través del plan hidrológico, esperemos que dé un poco de luz, que nos admitan, porque algunas de las alegaciones estas las hemos presentado incluso conjuntamente, y que nos admitan que esta es la realidad que tenemos, porque de nada nos va a servir que nos digan que somos un sector súper importante, que somos la balanza comercial, que Andalucía, la agricultura, si luego no se nos apoya también en el tema de infraestructura. Vamos a ir despidiéndonos porque se nos agota ya el tiempo. Hemos hablado de los principales problemas, ¿no?, a los que se enfrenta el campo andaluz. Podríamos seguir hablando seguro que muchas horas más, pero bueno, al final hay que sacar lo positivo, ¿no? Si se puede vivir del campo en Andalucía, lo gratificante también que es, ¿no?, llevar a cabo vuestra labor diaria, porque
pocas vacaciones se tienen, ¿verdad? Pocos fines de semana libres, pero ahí siempre al pie del cañón, ¿no? Para recoger esas cosechas, ¿no? Así es. Hombre, del campo se puede vivir dignamente, siempre que nos lo permitan. Y siempre que también que los fondos de inversión se fijen, pongan la diana en otros estamentos, que ahora mismo están todos mirando al campo. Es verdad, tenemos que comer 3 veces al día, la alimentación cada vez se está haciendo más, es un valor más seguro, y eso es lo que nos está permitiendo al agricultor vivir. Pero si ponemos, nos ha permitido mantener el modelo que hay en Europa de agricultor familiar, empresa familiar. Pero si queremos cambiar al modelo americano, queremos al modelo canadiense o australiano, pues evidentemente este modelo de grandes empresas, de grandes fondos, va a desplazar al pequeño. El pequeño hoy soy yo y mañana va a ser tú, ¿vale? Y esto hay que intentar pararlo y lo tienen que parar desde las instituciones, ¿sabes? Porque cada vez, estamos viendo por cada vez más, además se van tirando siempre a lo mismo, al intensivo, ya sea almendro, ya sea olivar. Al final esto se va a convertir todo en un monocultivo y al final la riqueza se la va a llevar nada más en la pirámide de arriba, y entonces eso es lo que tenemos que intentar entre todos también un poco pararlo, ¿sabes? Y eso necesitamos la ayuda de las instituciones, porque si no, ya te digo, hoy el pequeño desaparecerá, pero mañana el pequeño será el siguiente. Fernando, ya para terminar, ¿algo que añadir? Bueno, yo ya para acabar y concluir, únicamente en primer lugar agradecer la invitación por parte del programa y bueno, hacer un llamamiento a todos los agricultores y ganaderos para vernos en las manifestaciones el próximo 20 de enero en Sevilla y bueno, y luchar por todas estas vicisitudes y problemáticas que estamos teniendo en el campo y en la agricultura y la ganadería y que bueno, que tenemos que fajarnos y todo de la mano porque es la única forma de revertir esta situación actual. ¿Algo ya para finalizar, Roque? Hombre, algo, no, tal y conforme se ha dicho que hay que transmitir un mensaje de optimismo, ¿no? Es decir, el campo tenemos que hacer que sea viable y tenemos que ser autosuficientes en Europa para que nuestras producciones sigan siendo de calidad y tenemos que ser agradecidos con la sociedad y con todo el mundo porque tenemos ese apoyo, ¿no? Y nada más, esperar que este 2022 pongamos todas las bases, tanto en PAC como en ley de la cadena alimentaria, como en configuración de los contratos, para que durante este 22 vayamos bien y el 23 ya sea espectacular, pero que sea mejor que el 21. Estupendo. Pues muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros, por aceptar la invitación. Nos despedimos ya. Este ha sido el tema elegido, el campo andaluz, para comenzar el año 2022 con esta primera tertulia, pero el martes que viene les espero de nuevo a partir de las 10:15.